Amaya, bienvenida a Manantial en Ansorena. Soy Amaya Escunce, tengo 47 años, soy de Pamplona, aunque llevo ya 20 y pico años viviendo en Madrid. Me encanta leer, me encanta escribir, que son como mis dos pasiones, y mi sueño es tener una casa en la playa de las que se vea el mar y leer y escribir. Y mientras tanto me dedico al periodismo, soy la directora digital de LEL desde 2012. Y luego, además de todo eso, escribo libros, y uno de los últimos libros que escribí fue sobre el proceso de tener a mi hija Manuela. Durante mucho tiempo es como que te montas como una especie ahí de prisa de lo que crees que quieres. Yo misma me meto, ¿no? Como en esa bola de productividad, y luego yo encima también me autoexploto. Todas las que hicimos esa broma, ser madre a los 40, acabamos todas en tratamientos de fertilidad. El instinto maternal es aprendido, hay gente que lo tiene, hay gente que no. Yo no me nombraba como madre, era una especie de como, no puedo dejar hueco a esto porque me tengo que proteger. Y entré en una luna de miel. Me levantaba como la mañana de Reyes. Era una sensación todos los días de, está Manuela. Si no hubiese pasado por todo eso, no sería Manuela, ¿sabes? Sería otro hijo. No se me ocurre hija mejor para mí que mi hija Manuela. Amaya, bienvenida a Manantial en Ansorena. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada. Estábamos ya aquí de Charlando, conversación. sí, no nos ha hecho falta ni empezar con las preguntas, yo Sí. me lanzo pronto a hablar. Me apetecía mucho este momento contigo, nos hemos conocido hace poco, Hace un poco, sí. pero creo que ha habido buena sintonía, Sí, buena energía. Y la verdad que te agradezco un montón, estás con un montón de trabajo y que te hayas venido aquí hasta Ansorena este ratito. Bueno, pues lo valoro de verdad, el tiempo a día de hoy es oro. Y bueno, normalmente empiezo las conversaciones dejando que os presentéis. He oído varios, así que no Sí, puedo me lanzar. gusta que os presentéis vosotras, no sé, por lo general no se hace, la gente lee un resumen como muy teórico, pero a mí me gusta que vosotras mismas me contéis esto un poco pues desde vuestro yo. He estado pensándolo porque he oído Sí. varios antes de venir y me parece como complicado porque Sí. lo que te define empezar diciendo ni a qué te dedicas, ni a qué te dedicas, entonces lo he pensado un poco. Sí. Y bueno, soy Amaya Escunce, tengo 47 años, soy de Pamplona, que esto imprime mucho en un carácter. Y aunque llevo ya 20 y pico años viviendo en Madrid, o sea que me están restando puntos como pamplonica. Pero bueno, estoy ahí todavía. Me encanta leer, me encanta escribir, que son como mis dos pasiones. Y mi sueño es tener una casa en la playa de las que se vea el mar y leer y escribir. Ujú. Y mientras tanto me dedico al periodismo, soy la directora digital de LEL. Venía haciendo la cuenta en el coche en esta presentación desde 2012, o sea, 14 años dirigiendo la parte digital de él y bueno, más áreas digitales dentro de Hearst. Y luego, además de todo eso, pues escribo libros y uno de los últimos libros que escribí fue sobre el proceso de tener a mi hija Manuela, que otra de las cosas que soy es la madre de Manuela, y es un poco por la historia por la que estoy aquí, por el proceso de infertilidad, que también, pero en realidad diría que fue más sobre el proceso de tener que luchar y pelear para tener una hija cuando yo no sé si había pensado realmente en ser madre o antes en mi vida, ¿no? Entonces, todo esto es un poco lo Ese que soy, resumen. ¿Qué destacarías de ti a día de hoy? de lo que hago, de Sí, lo que... ¿de quién eres? Pues mira, yo estoy en un proceso, co- el proceso de tener a Manuela y de ser madre fue un descubrimiento de cómo era y ahora estoy en un proceso con la productividad, el trabajo, el éxito y qué es lo que quiero en mi vida. Ujú. Porque durante mucho tiempo es como que te montas como una especie ahí de prisa de lo que crees que quieres y también porque el mundo se ha acelerado mucho y Ya. yo misma me meto, ¿no? Como en esa bola de productividad que yo tengo un trabajo que es un trabajo muy demandante, un trabajo muy bonito también y que Ujú. tengo acceso a cosas increíbles, pero es que luego yo encima también me autoexploto, ¿no? Entonces escribo, tengo una newsletter para 20.000 personas los domingos, Sí. tuve un podcast, una amiga me dice no sé qué y no sé cuántos, tengo un club de lectura, la otra me dice, entonces tengo que parar. Ya. Y acabas de decir el tiempo y en realidad probablemente sea lo que más envidio es tiempo. Entonces estoy en un proceso un poco como de yo misma de intentar regularme en todo esto y de Ujú. coger un poco mi propio camino. Hay una de las frases al terminar tu último libro que has sacado que me ha parecido fantástico. Ay, gracias. Me vienen muchas ideas a la cabeza y yo creo que las voy a ir sacando a medida que vayamos teniendo la conversación. Pero efectivamente, dices que cada 15 días eh, tienes que contar algo de verdad de Sí, ti.
puede que hoy sea este momento. Bueno, tengo newsletter el domingo y la También. tengo que escribir mañana porque tengo a los pintores en casa, ¿ves? Tengo un problema que yo de gestión. Sí, o sea, Pon el link al episodio y ya dices, ahí voy. Yo, yo, yo tengo, o sea, para mí la autenticidad es algo muy importante y me he dado Bien. cuenta que yo tenía un problema con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, y todo el proceso de tener a mi hija era en realidad también un problema eso, ¿no? De mostrarte vulnerable y pensar que puedes sufrir y que las cosas pueden salir mal y eso me costaba muchísimo. Entonces, dentro de los ejercicios, primero el de la escritura, que me gusta mucho escribir, me hace muy feliz, pensé que tenía que escribir algo que fuese verdad. O sea, un espacio mío en el que conectara con eso. Y además ha sido muy chulo porque escribir así me ha dado una cosa que me ha dado el estar hoy aquí, me ha dado porque nos presentó Teresa Sí. Cuevas, que es artista, pero me lo da constantemente en reuniones de trabajo porque esa forma de escribir hace que yo conecte, la gente que me lee del entorno, desde algo de verdad. Mm, Y eso en un mundo que es muy de relaciones públicas, en el que yo no me sé mover mucho, me ayuda. Porque, pues eso, hablo con la gente de cosas que pues, nos importan, nos han pasado de verdad. Y ese es el ejercicio de la newsletter. Intento cada 15 días contar algo de lo que realmente soy y realmente me importa. Mencionas el exponerse Mm. como uno de los éxitos o de atracción como del contenido que dices que solamente cuando expones o te expones es cuando a la gente le atrae ese contenido en algunos casos. O cuando te abres o puedes conectar desde otro prisma. ¿Por qué? O sea, yo creo que estamos como todos muy necesitados de conexión, ¿no? También es porque estamos todos igual un poco como impostando, ¿no? Ujú. Todo el rato, ¿no? Entre quién eres en tu trabajo, quién eres en las redes sociales, quién eres cuando vas a buscar a tu hija al colegio, es todo el rato como una especie como de personaje. Yo creo que Mm, las redes sociales, incluso este mundo tan digital que vivimos, tendemos mucho a hacer eso porque tenemos la herramienta, ¿no? Antes no tenías tanto esa posibilidad de ser un personaje, no en un mal término, sino no lo hacemos yo tampoco lo hago en plan mal, o sea, no quiero, pero tiendes como a conquistar, tú enseñas tus partes mejores de tu vida, ¿no? mm, Hay gente que no comparte nunca redes y solo comparte cuando se va de viaje, porque es como, mira qué guay esto que estoy viviendo, ¿no? ajá. Y entonces yo creo que a la vez se nos ha producido a todos como una necesidad de la autenticidad y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, Mm, cuando detectas que alguien te está hablando desde ahí, es como que tiendes a conectar más fácil. También si te absolutamente. interesa su tema y ese tipo de autenticidad, porque Mm, igual su autenticidad y la tuya no tienen nada que ver. Pero aun y todo, incluso con personas que igual no tienes tanto en común, simplemente hablando desde la autenticidad, yo creo que consigues conectar. Y yo, desde en la puerta del colegio de mi hija, que el small talk en las puertas de colegio es aburridísimo. sí, te entiendo. Solo hablas de cosas de niños que en realidad no te importan esa parte, ¿sabes? Como, Ya. pues de repente se acerca una madre y, pues, ostras, me he leído tu libro, tal. Yo he tenido 5 abortos. Por ejemplo, hace poco me pasó, ¿no? Y yo no tenía ni idea. Es una mujer que va allí, recoge a su hijo y tal. Ah, solo te quería decir que no sé qué. Entonces, de repente, cada vez que ahora nos encontramos, ya nos saltamos el small talk y acabamos hablando de algo un poco más, pues tampoco tiene por qué hablar de algo muy, muy relevante, pero Ya. bueno, tiene un enganche que tiene que ver con algo que le importa o Mm. algo que le ha alegrado o algo que... Y para mí es importante eso, sí. No me quiero saltar un poco toda tu parte personal o de infancia o quién es Amaya o quién era la Amaya de hace 10 años, antes de llegar a todo este mundo profesional que también me encanta y quiero que compartas, ¿no? Cómo has vivido también esa transformación digital después de tantos años en él, ¿no? Pero bueno, ¿algún recuerdo de tu infancia que a día de hoy tengas presente? Y también con tu hija o de lo que te hayan enseñado tus padres, es una pregunta que suelo hacer porque creo que todos arrastramos eso. Sí, bueno, yo tenía una infancia muy feliz, mi madre maestra, mi padre además muy vocacional, mi padre se dedicaba a finanzas, pero en una ciudad pequeña, todo Mm, era fácil y la verdad es que tengo como muy buenos recuerdos. Los dos además tenían como muchas teorías pedagógicas, o sea, yo por ejemplo pues no tuve tele hasta, no sé decirte, pues yo creo que los 9 años, una cosa así.
no sé, tenían Flaura de la música, o sea, tenían como muchas cosas muy Qué guay. educativas y entonces he tenido eso. Entonces, muchas de esas cosas intento llevarlas a mi hija y por ejemplo, el amor por la lectura, ¿no? O sea, Sí. para mis padres era toda una ceremonia leer, me fueron regalando libros de mi tamaño, físicamente de mi tamaño, Ah, qué conforme yo genial. crecía, cosas así. Entonces, trato de llevar muchas de estas cosas. Yo tuve la mala suerte que mi padre falleció bastante joven, con 63 años, y también todo eso nos marcó mucho. Y bueno, yo antes de toda esta historia, publiqué otro libro, otros 2 libros con Planeta, que empecé escribiendo un poco así, em, medio de broma, con un seudónimo en internet, que era La Nena, y eran consejos de mi madre, que no eran de mi madre, ni de mi madre, de mi tía y mi abuela, y de lo que había ido por ahí, para vender un libro el día de la madre, yo soñando siempre con mi casa en la playa, ¿sabes? Sí. Y, em, y nada, hice un blog que se hizo bastante famoso. Yo no les dije nada a mis padres porque mi padre todavía estaba vivo y un día tuve que confesar porque una prima mía me dijo, he leído un blog, te estoy hablando de 2008. Es una tía, la tienes que leer porque te encantaría, yo creo que te va a caer súper bien. Y era yo, ¿no? Entonces ya confesé, moví el libro y entonces toda un poco mi infancia en realidad está Mm, contada ahí. Está contada desde el humor, desde el personaje, pero todas estas cosas están ahí. Así que en realidad yo he escrito básicamente de mí. ujú. Háblame de tu madre. Mi madre es una señora con muchísimo carácter. Es maestra y sigue siendo maestra y me sigue tratando de educar con 47 años que tengo. Entonces, cada vez que voy a retírate el pelo de la cara, ponte recta, todas estas cosas. Pero, pero bueno, tenemos una relación, o sea, cada vez que estamos juntas discutimos muchísimo, Mm, pero yo creo que ha sido la influencia más grande que he tenido en mi vida y a día de hoy sigue siendo mi madre. Así que ha sido una persona muy importante. Me da pena a veces que viven a 400 kilómetros en Pamplona y, pues, y además ahora ya es más mayor, entonces con mi hija pues nos cuesta más. Pero bueno, voy todo claro. lo que puedo para Te que... iba a preguntar cómo es ella también como abuela, entiendo que nada que ver. No, nada que ver y además a Claro. veces me vuelve loca porque es como, o sea, a mi hija es capaz de darle todos los caprichos y mi hija dice a las 12 de la noche, quiero un sándwich de nocilla, coge y le hace un sándwich de nocilla. Yo, como, yo desayunaba pescado, si no lo había cenado y mi hija le estás dando de comer un sándwich de nocilla. Pero bueno, me imagino que eso tiene que ver con que ella estaba siempre Con la tratándome de figura. educar, ¿no? Y a mi hija solo la quiere hacer feliz, complacerla y que yo me encargue de lo duro, ¿no? Exacto. Creo que nos podemos sentir muchas Sí. o todas identificadas con esta relación. Te viniste a Madrid muy joven. Bueno, estudié periodismo en la Universidad de Navarra Ujú. y luego me vine a Madrid a estudiar teoría de la literatura y literatura comparada en la Complutense, porque siempre he tenido esta especie como de locura con los libros y la literatura, y aunque profesionalmente nunca he pensado en dedicarme a ello porque es muy complicado, necesitas primero tener muchísimo talento y luego también necesitas unas proporciones de suerte bastante grandes, entonces nunca pensé. Pero mi padre me dijo, mira, tienes 22 años, tienes la suerte de que te podemos ayudar a que estudies algo solo por el placer de que te guste. Mm. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y me vine a estudiar teoría de la literatura y ya empecé a trabajar en Hachette Filipaki, en la revista de Ana Rosa Quintana, haciendo noticias de belleza y hasta hoy. O sea que siempre en el mundo editorial. Sí, o sea, siempre he sido periodista, trabajo de periodista. Ujú. Dejé un año para probar un gabinete de comunicación de una editorial, que era la editorial de Bruguera, que es en la que acabo publicando, bueno, era Ediciones B, que era del Grupo Z, por probar un poco el Mm. otro lado y el otro lado de los libros, ¿no? Y no me gustó nada, la verdad. O sea, no por la editorial, sino porque me di cuenta que no era lo mío. O sea, no, esa parte de relaciones públicas, y eso tiene muchas relaciones públicas, a mí me cuesta. Ya. Porque las relaciones públicas, hay gente que las sabe hacer muy bien y sabe mantener ese nivel justo de yo es que o sea, O te. o no llego o me paso Ya. en ese punto. Entonces no es mi sitio, ya lo sé. Cuando te viniste a Madrid, ¿qué contrastes viste más fuerte con Pamplona? Pues ¿O qué te costó más de adaptarte en una nueva ciudad y joven, sola?
sea, al principio me sentía muy sola, la verdad, porque además solo conocía a una persona y era una amiga mía y ella estaba ya trabajando en la SER porque había estudiado periodismo conmigo. Y ella trabajaba además, Isabel, se levantaba súper pronto porque trabajaba en el matinal de la SER. Entonces me Ujú. parece que se levantaba como a las 4:30 de la mañana, una cosa Ya. así. Y yo era estudiante de literatura, entonces era como, y recuerdo como estar muy sola al principio luego ya haces tu entorno, tu gente y luego me lo pasé muy bien. Ujú. Pero sí recuerdo ese punto y luego además yo tenía muy mitificado Madrid, Ya. porque yo realmente siempre había querido salir de Pamplona. Ujú. Los de Pamplona al final voy a llegar y me van a cerrar allí la frontera va a entrar. Pero, o sea, a mí Madrid me parecía una promesa, o sea, yo creo que lo contó, yo creo que lo conté en el libro La Drama. O sea, yo la primera vez que vine, una de las primeras veces que vine a Madrid, que mis padres vivieron muchos años en Madrid porque estudiaron aquí, yo fui a Pontejos, que es una botonería, ¿no? Y yo, siendo súper pequeña, recuerdo estar en Pontejos y pensar, ostra, una ciudad que tiene esta tienda tan grande, toda llena de botones. O sea, tú imagínate lo que no habrá en esta ciudad si tienen una tienda tan grande que solo venden botones. O sea, Ujú. yo estaba como obsesionada con esa idea, o sea, yo qué sé, Total. de pequeña. Sí. Y eso fue un poco Madrid al principio, esa sensación de todo, ¿no? De todas las posibilidades, de, bueno, pues una vida que una ciudad muy pequeña, en Pamplona, mi madre maestra, imagínate, una ciudad, la Claro. conoce todo el mundo, o sea, y la otra mitad o conoce o a tu tío o a tu padre, o sea, Sí, no, sí. no tienes mucho margen. Entonces Madrid era la libertad. Y cuando llegaste aquí, a pesar estabas estudiando, pero tuviste que trabajar o pagarte un piso, económicamente, ese salir de casa, ¿cómo lo afrontaste tú? O sea, yo con toda la suerte del mundo, porque mi padre me dio es verdad que podían haber sido más generosos y no lo fueron a Mm, propósito, ¿sabes? O sea, claro. no me pusieron las condiciones más fáciles Ujú. porque mi padre pensaba, yo en aquel momento no lo entendía, pero luego más adelante me lo explicó, que era una manera también de que yo gestionara un presupuesto justo y reducido para que supiera que no era todo el rato como un extra ball que decía él del pinball, no sé si sabes esto, que te sale una Sí, bola sí, extra, sí, ¿no? sí, sí. Pues él decía, no te creas que esto es así, o sea, entonces no tuve que trabajar. La verdad, estuve 2 años estudiando y fue un placer. Mm, También a veces tenía que llamar y no puedo volver a casa porque no tengo dinero. Y recuerdo levantar los tomates en el supermercado porque no me llegaba también igual porque no me administraba muy bien al principio yo misma, ¿sabes? Porque pues era la primera vez que estaba así manejándome. Pero no, en eso tuve suerte, la verdad. Luego, el arranque fue más difícil porque el periodismo es bastante precario, o sea, las condiciones del periodismo es precario y yo también tenía como mucha dignidad y quería como apañármelas, ¿no? Entonces fue más esto. Pero los 2 primeros años viví, ojalá vivir así ahora, tiempo leyendo y ya. Son cosas de la vida, ¿no? Que solamente sabemos valorar cuando pasó. Bueno, yo recuerdo cuando... pensar muchas mañanas que Sí. pasaba además, teoría de la literatura los miércoles teníamos libre. Ujú. Y me podía ir a pasear y recuerdo estar en la Latina desayunando una mañana leyendo un libro y diciendo, pero qué suerte es esto, o sea, porque solo tenía universidad, o sea, lunes, martes, jueves, viernes, imagínate, o sea, un día a mitad de semana para leer, ¿no? Ujú. Teníamos que leer montañas, eso sí, ¿eh? O sea, tuve que dejar de leer, o sea, bueno, tuve que dejar, nunca me había pasado, pero estuve como 6 meses sin leer después de terminar la carrera, porque no podía más. O Qué sea, tenía que barbaridad. leer tanto Como que de llegó un momento que saturación. fue como, no puedo más. Sí. Cuando llegas aquí a Madrid, empiezas a construir tu entorno, relaciones. ¿Tenías novio en esa Tenía época? sí, que no era el de ahora, no es mi marido de ahora, tenía Sí. un novio, o sea, en aquel momento yo me vine sola, pero tenía un novio de toda la vida, de Pamplona, que era el hermano mayor de una amiga mía Sí. y tal. Entonces, pero no, él luego vino al tiempo y estuvo viviendo aquí. Ujú. Pero nos separamos también hace también la torta de años, de 2008. Y luego ya conociste al que es a Al día que es de mi hoy tu marido, marido. al que es mi marido. Nos conocimos en 2008, no éramos muy jóvenes, ya, a ver, teníamos 30 y cuando empezamos a salir 30 años, me parece, una cosa así. Y, y bueno, y luego cuando llevamos un tiempo, tampoco mucho, a los 34 años, Ujú. fue cuando dijimos, "Guau, ¿por qué no intentamos eh, tener un hijo o una hija?". Ujú. Un poco así. ¿Tu entorno en ese momento cómo lo estaba viviendo? O sea, ¿la gente se casaba joven, tenía hijos jóvenes o
¿ves que haya cambiado con, O sea, con yo la creo que hay situación dos de hoy? velocidades. A ver, yo cuando empecé, o sea, en esa época había como dos velocidades muy claras. Mi Mm, entorno de antes de Pamplona sí, estaban casadas y teniendo hijos, ya. porque también el entorno les ayudaba a eso, ¿sabes? Ujú, A ver, no, era más fácil tener una casa, era más fácil tener un trabajo, era más fácil tener una estabilidad, ¿no? ujú, Estaban también en un entorno más cuidado, entonces mucho más fácil con ayuda. Es como, no digo que sea más fácil porque luego cada uno tiene sus dificultades, ¿eh? ujú, No, pero es como más fácil seguir ese ritmo, ¿no? En claro. cambio, todo mi entorno de Madrid, nadie tenía hijos. O sea, Mm, nadie tenía casa, ni estaba casado, nadie. O sea, y éramos las mismas personas, porque muchas somos amigas desde los 4 años del colegio, ¿sabes? Que íbamos juntas a sí. clase. Pero llevamos como dos velocidades súper distintas. Ujú, Entonces, todas las de Madrid, Madrid-Barcelona, o mi amiga Cristina que vivía en Bruselas, todas eh, bromeábamos diciendo, no, si somos madres a partir de los 40, ¿no? Esa era un poco ya. la historia. Y Bromeabais. todas Mm, necesitamos tratamientos de fertilidad menos una. Todas las ya. que hicimos esa broma, que lo cuento en la idea de ti, acabamos todas en tratamientos de fertilidad, porque claro, O sea, que ya crees que es un tema de edad. sí. O sea, yo realmente, en nuestro caso, lo que pasa es que, bueno, pues la fertilidad es la que es y Ujú, a partir de los 35, que es una cosa que ahora yo creo que se habla más, pero yo realmente con 35 años fue como si me iluminaran diciendo, no, es que a partir de los 35 años tu fertilidad cae un 30% por año, alguna cosa así, que era ya. como, ¿pero qué me estás contando? Si nos habían dicho no, esta idea como de ser madre a los 40 Mm. y no, no es tan sencillo y ya te digo. Lo que dices de vivir en Madrid, efectivamente, al final estás persiguiendo un sueño laboral, ¿no? En Sí, ese momento estás dándole prioridad bueno, a una ambición que también te llena y por la que quieres luchar, ¿no? Por la que o que necesitas también como para vivir y mantenerte, sí, tener una también, estabilidad. también depende mucho de las profesiones que hayas elegido, Ya, porque eh, yo qué sé, mi amiga Laura, que es enfermera allí y es enfermera aquí, ¿sabes? exacto. Y tienen hospitales, hay tal, pero por ejemplo, ser periodista, es que ser periodista en Pamplona solo había uno o dos sitios donde trabajar Ujú, con una universidad que producía 300 al año. ya, Entonces, es muy difícil vivir de lo que te gusta si tú tienes cierta vocación, ¿no? Y sí, te metes un poco en esa bola y es verdad que retrasas porque luego también es como un poco social, ¿no? Si todo tu entorno va más lento, va contigo, te parece como, no lo sé, más natural, ¿no? O sea, estás como sí, al ritmo de los demás, pero tu biología, en este caso, es tu biología y eso da exacto. igual del entorno, tu ambición, tu nada, eso no lo cambias. Me apetece hablar también de la presión Sí. social que yo creo que se ha vivido en todas las épocas de la historia. Ahora tenemos la capacidad de dar voz y yo creo que también ayuda mucho a verbalizar, a hablar de cosas y me apetece que todo eso lo abordemos ahora en este momento que tú has vivido también como en primera persona, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarlo. En el momento en el que decidís tener hijos, ¿no? Que volvemos a ello, ¿tú habías tenido ese instinto maternal? Dices que No. lo llevamos, que no, que se construye, se crea. O sea, yo soy después, porque he leído muchísimo, yo con cualquier tema que me agobie, lo voy a intentar leer muchísimo. O sea, el instinto maternal no es una cosa súper social. O sea, es Mm, aprendido. mm, Otras personas igual han aprendido a tenerlo desde muy pronto, pero yo no creo que sea una... Hay gente que lo tiene, hay gente que no, pues hay gente que decide tener hijos y hay gente que no. Si no, la gente que decidiría que no, sufriría todo el rato, no es eso. Yo no tenía, o sea, no un instinto maternal, es que yo no me veía como madre, ya, ¿sabes? No estaba en mi cabeza. Es verdad que aún no estando en mi cabeza, siempre pensaba que si quisiera ser madre lo podía ser. O sea, era como una ya, cosa obvia, ¿sabes? No era... Pero yo, pues no sé, no, tampoco es que hubiera dedicado mucho tiempo a pensarlo, ¿sabes? En pensarlo. plan, yo tengo amigas que lo tenían súper claro. Quiero Ya, ser madre y de familia numerosa, además, sí. ¿no? O sea, hay gente que, mi amiga Cristina, siempre eran 4 hermanos, pues quiero 4 hermanos, ¿no? Mm, Porque ella quería repetir lo mismo. No era mi caso. Y en realidad esa ha sido mi gran dificultad en el proceso, porque yo llegó un momento que, bueno, en- en- cuando se empezó a complicar todo y vi que no me podía quedar de manera natural y tienes que poner un montón de esfuerzo físico, mental
e incluso económico en tener un hijo, piensas, ostras, lo debería tener súper claro, ¿no? O sea, yo debería ser una de esas Ya. mujeres, y mi marido también, que tenían súper claro que lo más importante en su vida era tener una familia porque vamos a tener que pelear por ello, ¿no? Mm, Y esa era un poco la contradicción de por qué sigo peleando si yo no lo tenía claro. Bueno, me ya. imagino que es que sí que en el fondo quería ser madre y no le había prestado nunca la atención o el tiempo, o igual no había tenido la persona adecuada al lado, no sé qué es lo que hizo que cuando empezó eso yo realmente eh, eh, ¿Sentiste ese deseo? tuve que pelear, sí, porque tuve que poner mucho Mm, esfuerzo, 6 años mm. y mucho dolor sobre todo en llegar ahí. Háblame de ese proceso, en el momento en el que te das cuenta de que no va a llegar tan fácil ese hijo que quieres. No fue rápido darse cuenta, ¿eh? Porque yo me quedé embarazada, o sea, empezamos a pensarlo y me quedé embarazada súper rápido, pero tuve un embarazo ectópico Ujú. y perdí una trompa. Esto lo cuento un poco así sin más En tu primer en mi embarazo. primer embarazo, sí. Entonces, que fue muy pronto, ¿sabes? Entonces, tú vas al médico con eso y dicen, mira, los embarazos ectópicos no tienen ninguna explicación, es mala suerte. Mm, Simplemente significa que ese embrión se agarra de una parte de tu cuerpo que no se tendría que ver. Y entonces, bueno, pues has tenido mala suerte, encima se te ha complicado, tuve una hemorragia interna, me tuvieron que... O sea, fue todo así como un poco dramático, ¿no? mm, Y, pero estate tranquila porque tú te has quedado embarazada y eso es, el índice de fertilidad significa que tú te has quedado una embarazada una vez, te puedes quedar otra vez, ¿no? ajá. Entonces, y con tu pareja, o sea, todo bien. Solo hay que esperar, esto es una cuestión de tiempo. Te hacen 1000 pruebas porque perder una trompa, pues, tiene diferentes problemas, ¿no? Te hacen, no, está todo bien, tal, no sé qué. Solo me hicieron pruebas a mí también en ese momento. Entonces, nada, pasa un año, nos quedamos embarazados, un año y medio, pues no sé, yo qué sé. Y ya un momento que le dije, porque ya empiezas a sufrir, ¿no? Por ese retraso, que dices, ¿qué está pasando? Si Mm, no hubo ningún problema al principio, ¿qué está pasando ahora? Tal. Y hablando con mi ginecóloga, ya me dijo, bueno, deberíais echar un vistazo y deberían echar un vistazo también a tu marido, porque igual hay una conjunción de cosas que tal. Entonces, en ese momento es cuando te ves diciendo, ostras, esto de que no había ningún problema, pues igual hay un problema, ¿no? mm. Y, y a partir de ahí ya, porque por una mezcla de cosas, pues acabamos en una clínica de fertilidad y empezamos con todos los procesos de fertilidad, que hicimos 4 al final nosotros. Ujú. Y, y Com en- O sea, tú a la vez trabajabas, sí. entonces, Y disimulaba mucho, claro, todo el rato. exacto, o sea, igual a día de hoy, depende del entorno laboral en el que estés, pues te ves con más capacidad para compartirlo o no, pero tiene que ser muy difícil o muy duro estar viviendo una realidad que te está quitando emocionalmente pues, y bueno, y en todos los aspectos, pues mucho tiempo y preocupaciones, ¿no? Y luego a la vez tener que estar dando otra cara. Sí, fue complicado. O sea, la verdad es que esa parte también porque no te quieres mostrar vulnerable. A ver, es una mezcla. Volvemos. Mm, Es una mezcla, porque tú no te quieres mostrar vulnerable, pero también lo que te pasa es que muchas veces cuando te has mostrado vulnerable, la gente, no desde la maldad, pero hay gente que tú le cuentas que estás hecha una porquería y mm, alguien te dice, tú tranquila, que una amiga mía después de 11 tratamientos, que me dijo una persona, ¿no? ya, Se quedó embarazada. Y yo pensé, ¿tengo que pasar 11 veces por esto? ya, Entonces dije, yo esto no lo quiero contar, claro. ¿sabes? No es tanto que, sino yo entiendo, la gente quiere que tú te sientas bien y quiere que Mm, pases a lo siguiente. O sea, en realidad nadie lo hace con maldad. mm, O sea, todo el mundo lo que quiere es, tú tranquila, va a ir bien. Tú eso que quieres lo vas a conseguir, ¿no? Pero igual no, porque tú ya te empiezas a meter en ese momento y tú empiezas a ver muchas mujeres que no. no consuela. Claro, y tú empiezas a ver que lo tuyo puede ser que no, o que se puede que se complique, o empiezas a ver casos de mujeres que, pues, miles de historias, ¿no? Sí. Conoces. Entonces, claro, ya empiezas a protegerte a ti misma, ¿no? Mm, Y luego, aparte en el trabajo, claro, yo disimulaba porque entre que tus compañeros están todos teniendo hijos, porque en el trabajo sí que pasaba, y no quieres poner esa vulnerabilidad. Luego tampoco quieres tener esa sensación todo el rato como de que estés despistada en el trabajo, no porque te vayan a decir nada, sino por este rollo que tiene uno mismo, ¿no? Como sí, de, sí, de ser eficiente, de ser productiva, que es lo que sí. te decía un poco al principio, ¿no? No En- dar motivos, ¿no? sí, y recuerdo,
en aquellos momentos me tocó trabajar, estaba en el EL, pero también llevé la dirección digital de Harper's Bazaar Ujú. cuando llegó a Hearst. Y estaba Eugenia de la Torriente, que en aquel momento era directora de Harper's Bazaar, y yo era la parte digital. Y entonces ella, como una especie como de así, me intentaba como, venga, hazte un tema de papel, ¿no? Como una manera, como ya que estás siempre en digital, anímate. Y yo, cada vez que me proponía un tema de papel, yo tenía una cita médica y yo tampoco quería decir nada, ¿sabes? Ya. Y hubo un momento que ya, o sea, Eugenia, no puedo, de verdad, que no es que yo no te quiera hacer esto, ni que no me quiera involucrar con la parte de print, es que no puedo, que estoy haciendo esto. Entonces ella ya lo entendió, pero era como yo disimulando, ¿sabes? Poniendo todo el rato. Ujú. Y sí, bueno, ¿Cuánto tiempo pasó con esos 4 intentos de...? 6 años, o sea, desde 6 años y pico, desde que empecé con el ectópico en realidad, Mm. que, que además el ectópico, yo sabía que tenía un ectópico, me habían dado el tratamiento y estaba trabajando cuando me dio la hemorragia. O Ya. sea, que tuve que salir corriendo al hospital. Pues 6 años y pico. Ujú. Lo dices rápido y pronto, pero Pero son no hace mucho 6 tiempo. años intentando quedarte embarazada. Sí. Comentarios. Habrás recibido tantos que desde tu bondad o no quieres juzgar, pero que duelen. Sí, claro. O sea, Yo quería volver un poco a esa presión social, o sea, el entorno teniendo hijos y tú ahí luchando o no sabes o no tal. Y es verdad que recibimos muchas veces muchos comentarios que no van con maldad, pero qué poco cautos somos sí, yo también creo que porque, pues por desconocimiento, ¿eh? Yo también. de verdad no creo que nadie lo haga. Yo me recordaba a mí misma diciéndole a una compañera Sí. que le había costado un montón quedarse embarazada, que cuando se quedó del segundo, me parece algo así, dije, nada, eso es lo que dicen, que cuando te relajas te quedas, ¿no? Y Mm. yo luego me acordaba de haberle dicho yo esta frase, que yo decía, pero Que ¿cómo le luego pude decir esto? ¿Sabes? Qué relax, yo me he relajado, me he desrelajado, me he estresado, me he estresado. Sobre todo es que es una Sí. cosa que te responsabiliza. Mm. Es como la gente que te dice, pues toma, deja de tomar Coca-Cola. Y yo, si yo no me gusta la Coca-Cola, no Ya. tomo Coca-Cola en mi vida, ¿sabes? O eso es por, yo qué sé, o el estrés, ¿no? Que es una cosa como, no te estreses, no te estreses, no te estreses, no te estreses, ¿no? Y yo, Estás generando más estrés solamente de claro, pensar que no. y luego aparte me estás responsabilizando de una cosa que igual no es mía. Mm. Y yo bastante sensación, porque el proceso de la infertilidad yo creo que para muchas mujeres es ese punto de, y yo no puedo hacer nada para controlar esto, no está en mi mano hacer nada, es un descontrol muy grande, que es una cosa muy difícil de entender en la vida. Sí. No puedo hacer nada para cambiarlo y encima estoy sometida a este examen constante, ¿no? Y eso es muy doloroso. Y muchas veces el entorno lo que trata es como de que lo superes, ¿no? Claro. Sí, porque quiero lo mejor para ti. Sí, y también un poco porque es como más fácil decir eso que hablar de Exacto. verdad, de estás mal, estás sufriendo, te puedo ayudar. Eso es más complicado Tú igual. ahora lo verás con perspectiva, habiendo madurado todo este cambio, pero ¿qué cambia? O sea, ¿cambiaste hábitos o cambiaste rutinas para ver si favorecían o Hice de hiciste todo lo que, o de todo? sea, hice pruebas todo, pruebas alimentación, pruebas hipnosis, pruebas terapia, pruebas, o sea, vas probando, hombre, tú te pones tus propios límites también. Igual hay gente que, pues yo qué sé, tener relaciones sexuales completamente los días que tal, no sé qué, es un sí. Para mí eso era un no, ¿sabes? Claro. Porque si no me parecía que todo ya era, pero da igual, ¿sabes? Yo igual me puse otras normas que eran peores a mí misma mm, para intentar tener hijos. Entonces, sí, cambias todo. Ahí pruebas todo. O sea, si te dicen Mm. vete de rodillas hasta allí chupando una piedra, pues que tú vas. O sea, porque es lo que tú quieres, Sí, claro. además en tu cabeza juega o sea, ese sentimiento de culpabilidad de tengo que hacer todo lo posible o todo lo que esté Claro. en mi mano por esto. ¿Tu pareja? ¿Cómo lo vivía él Eso desde sería su preguntarle a lado? él, pero Sí. a ver, fue un apoyo increíble, la verdad. O sea, y es una cosa súper estresante para la pareja. O Mm. sea, y nosotros no tuvimos ese punto. Él muchas veces lo que creo que sentía era la infinita pena que tenía yo, porque además Ya. el rollo hormonal, o sea, las dos partes yo creo que sufren mucho, pero es que tú encima es un cóctel de hormonas llevado hasta aquí y de repente un aborto, ¿no? Por ejemplo, un bioquímico. Claro. Entonces es como
O sea, estás arriba y en la nada de repente y encima todo tu cuerpo siente que está embarazado, porque estaba embarazado, ¿no? Entonces es como aún más frustrante, o sea, Ujú. mentalmente es muy difícil. Entonces para él fue un gran apoyo. También creo que era muy frustrante porque no sabía cómo ayudarme y cómo acompañarme, pero vamos, no tengo ni una queja. En eso fue increíble tenerle como compañero al lado, la verdad. O sea, Absolutamente. O sea, me pienso mucho en ellos también, ¿no? En este momento, porque nosotras verdaderamente pues cargamos con casi todo, pero es esa sensación también de responsabilidad suya o de compromiso, de no saber qué hacer o cómo poder ayudar o de apoyarte en la medida o de cómo afrontarlo como pareja, que puede unir o puede desunir. sí. No, yo conozco muchas parejas que no, que tras pasar por una cosa de estas, muchas parejas conozco que han conseguido tener un hijo y se han separado después. O Ya, sea, también por la tensión acumulada, ¿no? Del tiempo. Sí, es muy difícil. Y yo le veía además, es muy duro también que físicamente, incluso lo físico, lo sí. sufre la mujer. ¿Sabes? Las pruebas, el ir al tratamiento, Mm, el tal, la parte masculina es terriblemente sencilla en todo el proceso y todas las pruebas. mm, Entonces, y tú te hacen una salpingografía de esas que no me acuerdo yo cómo se dice, pero que sí, te desmayas del dolor. sí. ¿Sabes? Es tal cual, o sea, te hacen un contraste, no sé qué, con las... Mm. Y, y entonces yo creo que eso es muy, muy frustrante el no poderse poner y decir, pues mira, esta parte es mía, ¿no? Sí, poder cargar un poco más con Sí, esa parte sí, física que sufre tanto en la mujer. sí, ¿Qué te ha sorprendido o qué has descubierto en la ciencia o en el mundo de la medicina de todo este proceso de fertilidad? Porque habrá cosas que evidentemente te han llevado a hoy, ¿no? A tener a sí. tu niña, pero otras cosas que habrás dicho, "Mm, O sea, a mí lo que más me sorprendió es que, o sea, yo soy una persona muy, muy racional, muy de tierra. Entonces, soy una persona que cree mucho en la ciencia. Y en mi cabeza, lo que había oído todo el rato es que si tú no te puedes quedar embarazada, está la ciencia, la ¿no? solución". Tú Ya, tienes una solución, tranquila, ¿no? Está ahora también mucho la congelación de óvulos y ir a una clínica. Eso estaba en mi cabeza. Y en mi ya, cabeza era, si esto no funciona, existe esto, ¿no? ya. Es verdad que existe. Yo tengo una hija gracias a la ciencia, pero me resultó chocante que realmente el sistema no sabe en 100% qué es lo que produce el éxito. Entonces, hay un punto desconocido ahí, ¿no? ¿Por qué un embrión sigue adelante y otro embrión no? No. Que es la suerte, que se acabará descubriendo, no lo sé. Pero yo desde luego antes de llegar a los tratamientos pensé que era mucho más sencillo quedarte embarazada de lo que es. Porque también las estadísticas engañan mucho. Ujú, Porque yo en realidad, por los tratamientos, he estado embarazada. O sea, yo en realidad he tenido 3 embarazos ujú, y solo tengo una hija sana. claro. Y entonces muchos de esos tratamientos hablan del éxito en embarazo. Ya, pero no hablan de esos De que la dos niña que, nazca. claro. O sea, en todo el proceso ese, Mm. y claro, tú cuando te dan las cifras al principio no sabes esto, ¿no? Y lo descubres un poco, pues en todos esos años de... Uf, podríamos abrir aquí un melón entre el nacer y el no nacer, pero ¿cómo viviste tú esos meses o esas semanas que ibas contando de evolución en tu embarazo? Yo, fatal. Porque sentías vida en ti. Yo el embarazo lo viví fatal, la verdad. O sea, yo... Después de 6 años consigues que mm, ese embarazo empiece o sea, se siga agarre, adelante, sigue se agarre. adelante, eso es. También todo mal, ¿sabes? Porque cuando empiezas así, bueno, igual hay gente que tiene suerte, pero cuando tú llegas así normalmente, Hay yo complicaciones. empecé a sangrar, me parece, o sea, ni siquiera había dicho nada a mi familia, me parece que se lleva 3 semanas embarazada. Normalmente la gente ni siquiera sabe que lleva solo 3 semanas embarazada, porque Ujú. 3 semanas es una semana. Ya. ¿No? En realidad, porque son 2 semanas desde la última menstruación, pero como tú sabes cuándo te han puesto el embrión, tú sabes la semana. Ya. Entonces yo empecé a manchar ahí, ¿no? Que es un riesgo de aborto. Entonces me mandaron a casa, justo estaba mi madre y mi hermana en casa, que no sabían nada. Llorando en la cama les tuve que contar, estoy embarazada después de 6 años, mi hermana embarazada además. Pero yo creo que lo estoy perdiendo, ¿no? Mm, Entonces fue difícil. Y encima yo ya tenía en ese momento 39 años. Embarazada geriátrica, alto riesgo. Yo iba a todas las, o sea, las salas de espera era un show un todos, drama. éramos todo mujeres, pues, y muchas cosas, muchos dramas aún peores, ¿eh? Porque luego tú también
vives mucho en la ingenuidad, ¿no? Antes de enfrentarte a estos procesos. Pues lo que te digo, yo pensé, pues con mis amigas, me voy a quedar embarazada fácil, tienes tal, y luego la vida no es así para muchísima gente. Lo que pasa que no somos tan conscientes de eso, ¿no? Ya. Y yo entonces, claro, llegué y el embarazo, bueno, empezó a ir para adelante, parecía que bien, y ya empezaron como a em, darme como más libertades de no tantos controles, ya parecía que tal, bueno, aún y todo, diabetes gestacional en el borde, o sea, siempre estaba como en el precipicio de algo, Ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Entonces estaba mentalmente, o sea, lo que estaba era muerta de miedo, o sea, estaba muerta de miedo. Y estuve así hasta la semana, pues 30 y pico, en la que ya empecé a pensar que, no sé, que podía ir adelante, Ya. que, no sé, hice como un poco de clic. Aunque hasta que no nació, no sentí realmente una tranquilidad, ¿no? Es ese miedo que te bloquea y a la vez es ese saber valorar lo que está por venir, porque sabes lo que es perderlo antes. Entonces, suena también contradictorio, pero es real, ¿no? Lo has vivido tú misma. Me parece muy fuerte que a partir de la semana 31 eh, tengas esa seguridad, ¿no? Porque al final, no sé, ya te ves con tripa, te ves tu cuerpo, te tienes patadas, ¿no? Pero es ese no querer creerte por miedo a sufrir. Claro, porque yo era como me emocioné mucho con esto, como la nombre, como le ponga un nombre, como le ponga un cuarto, como le dejé un espacio en mi vida y vuelva a fallar esto, yo no me voy a recuperar. O sea, eso era en mi cabeza, ¿sabes? Claro. O sea, la pérdida va a ser aún más grande si yo le dejo espacio Ujú. para que esto sea algo real, ¿no? O sea, como yo me nombré como madre, o sea, yo no me nombraba como madre. Ya. O sea, es que hay mujeres que es justo lo contrario. Yo les veo, se quedan embarazadas y digo, qué suerte esa sensación de, bueno, yo ya soy madre porque estoy embarazada y tienes razón. O sea, o sea, ya está experimentando la maternidad. Yo no. Sí. O sea, yo era una especie de como, no puedo dejar hueco a esto porque me tengo que proteger, ¿no? Mm. Y ahí ya, bueno, pues a momentos empecé como, a momentos, tampoco te creas que era todo el rato, pero luego me sentía también muy, muy culpable de decir, tanto tiempo queriéndome quedar embarazada y no lo estoy disfrutando ni un poco, Ya. porque estoy todo el rato agobiada de O con pensar el que algo va miedo. mal, Entonces sí, no recuerdo nada bien el embarazo. ¿Cuándo empiezas a tener esa ilusión que dices, venga, Maya, déjate ilusionarte o deja que se perciba, ¿no? Que se vea? ¿Lo compartiste con tu entorno Con mi marido sí, también? pero Sí, queriendo, pero no queriendo. sí, no, estaba todo el rato muy contenida, porque Ya. además mentalmente, o sea, insisto, soy como muy racional. Entonces yo me metía en la cama pensando, "Ostras, hace 3 horas que no se mueve, a ver si le ha pasado algo". Ya. Pero yo no me atrevía a decirlo, porque decía, me van a pensar que estoy zumbada, ¿sabes? Entonces, y no, Maya, por favor, ¿cómo vas a pensar esto si acabas de estar, no sé qué? Pero es que yo salía de la ecografía y es que me duraba la felicidad 1 hora. A la hora ya tenía un miedo. Ujú. Es que era así. Entonces no quería transmitirlo porque también si lo nombraba demasiado me parecía como que, no lo sé, sobrevivía a todo ese proceso y hice terapia mientras estaba embarazada Ujú. para ayudarme y también pensando en el parto, aunque luego yo en el parto no tuve tanto miedo como todo en el proceso anterior, Ujú. porque no sé por qué, yo qué sé, cada uno. ¿Todo fue bien? Todo bueno, fue un parto muy duro, pero sí, fue todo bien. Y yo en el momento que nació Manuela, ¿Qué cambia en ti? fue una sensación, o sea, es súper absurdo explicarlo y es un poco como ridículo, pero yo pensé que la responsabilidad era de todos. Sí. Es una tontería, porque era mi hija, aún y todo lleva, pero como que en mi barriga, si le pasaba algo, la responsabilidad más grande iba a ser mía. Ujú. En cambio, allí fuera era como, está en un hospital, aquí hay más gente, ¿sabes? Sí. Está mi marido, está mi madre, están mis suegros, Los expertos médicos, claro, ¿no? aquí hay mucha gente, ¿no? En cambio, en mi barriga solo estoy yo, que es una tontería, porque los médicos también están en tu barriga, ¿no? Pero no sé. Y entonces yo me sentí y entré en una luna de miel. Mm. O sea, yo lo de la depresión postparto ni lo vi, ni. No, yo entré en una luna de miel, estaba encantada. O sea, tenía tiempo, me maravillaba cada momento. O sea, me levantaba como la mañana de Reyes. O Mm. sea, te lo digo de verdad, era una sensación todos los días de, o sea, a veces se me olvidaba un Asombro. poco al despertar, ¿no? Y luego pensaba, ostras, que está Manuela.
¿sabes? Sí, Y iba como, o sea, y estuve así un montón de tiempo, o sea, y sigo con ese punto de, porque lo valoro muchísimo, ¿sabes? Que no me lo podía imaginar, exacto. pero realmente lo valoro mucho. Me viene una pregunta a la cabeza y es, ¿has sufrido mucho en este proceso? Pero a día de hoy, ¿podrías decir que no cambiarías em, nada o casi nada porque te ha hecho desde valorar hasta asombrarte, hasta apreciar la vida como nunca antes, No o lo sé, porque a ti también te ha cambiado? esa pregunta es súper difícil, porque yo realmente no pienso que tengas que sufrir y pasar por cosas para valorarlas, ¿no? Ya. Porque no creo que sea así. O sea, igual hubiese nacido mi hija y yo hubiese disfrutado igual, con la misma sorpresa y sin todo ese tiempo de pena. Lo que sí tengo claro es que si no hubiese pasado por todo eso, no sería Manuela, ¿sabes? Mm, Sería otro hijo. ya. Y eso sí que no, ¿sabes? Eso sí que es. Mm, Hay una película que se llama About Time, no sé sí, si, sí, que sí, sí, sí. es un chico que puede Brutal. viajar al pasado, ¿no? Sí. Pero descubre que cuando tiene hijos, si viaja al pasado y cambia cualquier cosa, en el futuro es otro hijo, ¿no? Ujú. Pues eso lo he pensado también muchas veces, que con todo el sufrimiento que he pasado dices, ¿lo hubieras hecho antes? No, porque no sería Manuela. Entonces ya con eso te respondería que no, porque, o sea, Sí. no se me ocurre hija mejor para mí que mi hija Manuela. Tú tampoco serías Amaya. Yo tampoco sería. Bueno, no lo sé. ¿Tú crees? No lo sé. En eso yo tengo duda, ¿eh? Mira, yo tengo ahora una gran amiga que está pasando por un proceso muy duro de salud y ella está muy enfadada con esta idea de todo lo que vas a aprender. Por supuesto que vas a aprender del proceso, Ya. pero ella ya era muy sabia antes. Igual no hubiese necesitado todo este terror y todo esto que está pasando para acabar siendo una persona que valora increíblemente su vida, que se cuida, que sabe la importancia del amor, de todo, ¿no? Y se quejaba hace poco ella en, bueno, su cuenta de Instagram y dije, pues es que no lo sé, ¿sabes? Tengo dudas. Absolutamente. Puedo compartir un poco esa reflexión. Sí que veo que te posiciona en otro punto de vista. No es comparable, no es mejor ni peor, pero sí es distinto, es totalmente distinto. Y yo creo que la vida, a través de las experiencias, te va marcando, Sí, te va definiendo y te da a veces una mirada llamarlo de alguna manera, que sin todas esas circunstancias, ¿no? Que tu madre ha sido de una manera, que tu padre ha pasado por una enfermedad, que tu hija ha llegado en un tiempo y demás, definen a la persona y te sí, posicionan sí, eso por supuesto. como O desde otra sea, visión. y también incluso la edad en la que decides ser madre. Yo recuerdo a mis amigas y lo pensaba luego, que habían tenido a sus hijos mucho más jóvenes, Sí, tenían un punto, no lo digo desde el juicio, lo entiendo perfectamente, pero a veces echo de menos salir o echo de menos no sé qué. Yo no he hecho nada absolutamente. de menos de eso. Claro, Eso. también he venido con 40 años Claro, y con lo que me ha costado. Entonces yo no tengo una sensación de pérdida en mi vida para nada, ¿no? Entonces eso también hace que sea distinto el tiempo sí. que le dedico a mi hija. Lo otro igual también hubiese sido fantástico porque mis amigas se podían agachar mucho más al suelo, tenían otro tipo de energía, o sea que... Sí, sí, que todo camino requiere Eso, una renuncia. sí, eso es. A día de Totalmente. hoy, Manuela, ¿qué edad tiene? Tiene 7 años, acaba de cumplir 7 años, Mm. ahora en abril. ¿Qué es lo que más aprendes de ella? Buah, de todo, de todo. Mm. O sea, sobre todo, he descubierto que es una persona con mucha paciencia, que no lo sabía, no porque ella, porque es una niña muy fácil Sí. pero no sé, es que me ha sorprendido tanto ser madre, Ujú. de verdad, o sea, suena un poco como, pero no me imaginaba que me lo iba a pasar tan bien. Y También. entonces me lo paso muy bien con ella, o sea, y también descubro como ese punto de la vulnerabilidad con ella que me gusta, que igual la generación de mis padres no tuvo tanto, ¿sabes? Mis padres Ya. eran como más, tenían como unas teorías y no lo digo en plan mal, sino porque pedagógicamente en aquella época, bueno, pues las cosas se hacían de otra forma, ¿no? Mm. Y en cambio yo con Manuela eso no lo noto, o sea, ella me enseña muchas cosas y yo le pido perdón y ella me pide perdón y vamos para adelante las dos, ¿no? Y entonces, bueno, los tres. Pero sí, está siendo...
Muy, muy divertido, la verdad. Ahora en el entorno profesional, claro, todos esos años han pasado, sigues a día de hoy súper activa, me contabas la cantidad de frentes que tienes abiertos y que ahora mismo como que tu objetivo es un poco aprender a parar o Sí. querer parar. O sea, ya llevo un tiempo poniéndole límites, o sea, a mí misma, ¿eh? O sea, es el límite, el problema es cuando te tienes que poner a ti, porque hay gente Mm, que cree que es cambiar de trabajo o reducirse la jornada, o yo daría igual. O sea, yo ninguna de esas cosas, o sea, yo lo que tengo que hacer es un trabajo conmigo misma de, de frenarme. Una vez hago terapia y me dijo la psicóloga, léete un libro y no le cuentes a nadie que lo has leído, no lo puedes subrayar, no lo puedes compartir, no lo puedes publicar en ningún lado, no puedes hablar de él. Léetelo solo por el placer de leerlo. O sea, lo pasé fatal. así, Entonces, claro. ese es como mi proceso, ¿no? No utilizar siempre el tiempo para algo, no ir en Mm, el coche escuchando un podcast que me sirve para no sé qué, ya. no, esa parte como de productividad que me El otro inunda. día leía una frase de que también es productivo no hacer nada. Sí, no me sale bien eso. Me hizo gracia, pero es verdad, Sí. es verdad. Nos da para otro episodio, Sí, bueno, Amaya. es que yo hablo un montón, o sea, la verdad. No, pero me surgen también muchas preguntas y estoy súper a gusto contigo. Em, ¿Te ves con la capacidad de dar un consejo a alguien que esté pasando ahora mismo por un momento por el que tú pasaste con Manuela? O sea, yo consejo, no sé si es ¿O un ayuda? consejo, sería más eso, que es que todo lo que sientes es normal. ¿Sabes? Todo lo que la pena o la frustración, la envidia, que es una cosa que no se habla, es muy difícil Ya, cuando estás intentando quedarte embarazada. La envidia es un sentimiento que es tan negativo, bueno, te dice lo que quieres, ¿sabes? No, no ya, le deseas el mal a otro, lo que estás diciendo es que quieres el embarazo, ¿no? Y tú no entiendes por qué no te pasa. Entonces, todo eso es ya, normal, ya. que admitirlo ya te va a ayudar y que vas a estar bien, pase lo que pase. ¿El éxito para ti a día de hoy cuál es? Uf. A ver, el tiempo, tener mucho tiempo para elegir, o sea, elegir lo que quieres hacer en cada momento creo que es el éxito, ¿no? Y con la gente con la que tú quieres, eso sería tener éxito. En este momento en el que estamos todos tan locos de cosas para hacer, de tal, de productividad, yo creo que elegir en cada momento lo que haces y con quién lo haces, me parece, vamos, o sea, Al contrario de ti, que lees y no paras de leer, voy a recomendar tu libro, que me ha divertido mucho de me decir. alegro. Yo soy una persona muy pudorosa y leerte sin pudor me ha gustado. Sí, yo también, no te creas, o sea, Sí, esto es una excepción, o sea, esa es la sí, rareza, o me sea, gusta, me ha divertido y efectivamente elegíamos ahora aquí en Anchorena este cuadro porque en los capítulos, ¿no? Al inicio los introduces con una frase poética de algún libro, ¿no? Que te gustaba y en este caso pues esta obra de arte también y lo pensamos un montón. Luego me has dicho que te encantaban las piscinas y estamos aquí rodeados de piscinas, pero sí, es que es difícil, ¿eh? No hay otra nada vez más será. seductor que un trozo de agua para mí, o sea, ahí donde sumergirte y relajarte. Flotar es una maravilla en Muchas el gracias, agua. Amaya, por Nada, venir. a ti por invitarme, ha sido un Gracias. placer. Bueno, Muchas gracias. nada, un placer, me Me ha ha encantado, encantado. ¿eh? A mí también. No callo, eso sí. De ahí se nos ha pasado volando. Sí, ay.